Se han puesto de moda ahora a través de diferentes series en varias plataformas digitales. Yo la verdad que cuando me enfrento a alguien malvado, prefiero que sea de cara. Me explico. Prefiero que alguien me asalte en la calle con un cuchillo en mano a que alguien abusando de mi confianza me engañe, me estafe y me deje en la ruina. Para mí es el crimen más vil que puede utilizar un ser humano. Aprovechar tu confianza para mentirte y para engañarte. Con formas, digamos, cada vez más estructuradas. Ya casi parecen un guión de una película de cine de Hollywood. Pero lo que me aterra de este tipo de personajes es que, aparte de los que ven ustedes en las plataformas digitales y en esta serie de documentales que están arrasando, cada uno de ustedes alguna vez en la vida ha conocido un estafador. Alguien que ha intentado engañarlos. Alguien que se ha querido llevar un poco de su dinero, de su plata, o que incluso intentó llevarse todo su dinero, toda su plata. Por desgracia, yo he conocido un par de seres humanos así. Uno me demandó, obvio, gané los 2 juicios, y otro, ahora daré detalles más tarde, ese fue aquí en Colombia. Ese sí intentó llevarse absolutamente todo mi dinero, todo mi patrimonio. Entonces, quiero que un programa como este, que un podcast como este, nos sirva, bueno, pues para escudriñar la realidad, ver qué hay detrás, sobre todo a nivel psicológico, que tenemos aquí un psicólogo de ese tipo de personajes, porque para mí son peores que un psicópata, si es que no son psicópatas, ahora nos informarán sobre eso, sino que además este programa, para contarles todos esos temas de actualidad, sirva para todos ustedes como advertencia. Señoras y señores, no sé si les han contado esto, pero el dinero no cae de los árboles frutales. Si alguien le da a usted una rentabilidad enorme, le están estafando. Si alguien le promete a usted 5,000 pesos por un peso, lo están estafando. Si alguien le promete a usted con una pequeña inversión tener unos grandísimos beneficios a un medio o largo plazo, señores, le están engañando. Y esto ha sido así desde el comienzo de los tiempos, pero lo que sucede ahora con este mundo digital en que vivimos es que este tema se ha refinado hasta un punto que realmente parece ciencia ficción. Saludos, familia del misterio. Y aquí estamos en un nuevo podcast de Oculto tras la sombra. Hoy con un tema que a mí me fascina. Me fascina porque este tipo de personajes son personajes de novela. Me aterra porque, como decía en la introducción, es muy fácil que todos ustedes seguro hayan conocido a alguno así alguna vez en la vida. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Juan Jesús, un saludo para usted, para nuestro invitado de excepción, mi gran amigo Edwin Olaya, y desde luego para todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube, Oculto tras la sombra. Muchísimas gracias a todas las personas que semana tras semana se suscriben al canal, que comparten este contenido, que están pendientes de los podcasts que estamos subiendo. Y hoy, Juan Jesús, un tema de preeminente actualidad, y como usted bien decía, yo creo que todos en algún momento de la vida nos hemos topado con un estafador. Y una cosa más terrible, cuando te das de cara con un estafador y te das cuenta que te están engañando y le dices en la cara, oye, tú es que eres un estafador, lo niega y lo niega y lo niega, y encima todo la persona mala eres tú, porque cómo puedes desconfiar de un ser tan bueno, tan piadoso y tan tremendamente angelical. Eso me pasó aquí en Colombia. En España también me engañaron, ¿eh? No te preocupes, que esto es internacional, aquí no hay nacionalidades y pasaportes. Ahora comento detalles que no tengo importancia, no me importa decirlo. Sí, o sea, este tipo de personajes, o sea,
No sé qué habrá en su mente, pero para saber qué hay en su mente, tenemos aquí a nuestro amigo Edwin Olaya, psicólogo, perfilador criminal. Ya lo habéis escuchado también en Noche de Misterio en Caracol Radio. Amigo, tremendamente feliz de tenerte por acá. Juan Jesús, Alejandro, la felicidad es para mí también. De verdad que me complace muchísimo compartir con ustedes en este espacio. Gracias por la invitación y realmente espero que esta conversación entre amigos, como tú siempre dices, Juanje, sea de agrado también para los que nos escuchen en el futuro. Este es un programa desde el pasado para el futuro y valga la pena enfatizar esa invitación que nos hiciste de pilas con esas ofertas porque puede ser pura venta de humo. Vamos a ver qué hay detrás de estas mentes. Mira, hay un dato curioso y la gente no ha podido verlo, nosotros tres nos estamos viendo las caras y cuando yo estaba diciendo en la introducción, a mí me han intentado estafar, Alejandro Bernal y Edwin Olaya asentían los dos a la vez diciendo, y a nosotros también. Amén, hermano. Sí, es que esto es universal. Mira, yo la primera vez que un tipo intentó estafarme fue por una venta de un apartamento en la ciudad de Granada, en España, y yo había puesto había una cláusula que era que si él no vendía el apartamento, juraría que era hasta el 30 de agosto o algo así, de tal año, pues yo ya podía venderlo. Yo le cedía la exclusiva de la venta durante esos meses y después, si no, yo ya lo vendía. Bueno, vendí el apartamento después, ¿vale? Y el tipo me demandó. En vez de un 2% de la venta, puso un más 2, que eso quedaba rarísimo, 2 más 2 en vez del 4%. Luego borró el mes con Tipex y lo volvió a escribir encima y tan tranquilo se fue al juzgado y me demandó. Gané los 2 juicios, pero la broma me costó 5.000 euros porque tuve que pagar el abogado y la empresa de él se dio por insolvente y tal y no hubo forma. O sea, qué gente tan ladrona, tan estafadora, tan... sí es cierto que hay ciertos o determinados oficios, y que me perdone la gente ahora mismo, que espero que no se sienta ofendido nadie, pero por ejemplo, dentro de las inmobiliarias y los constructores, yo suelo llevar siempre ya un miedo después de aquello que me pasó, bastante importante. No significa que todas las inmobiliarias les vayan a estafar y que todos los constructores sean unos estafadores, pero les tengo un recelo tremendo. He de reconocerlo así, públicamente y tranquilamente. No sé, ¿vosotros qué opináis? Edwin, Alejandro. Alejo, ¿tú qué dices? Bueno, a mí me intentaron estafar. De hecho, alcanzaron a hacerlo. Juan Jesús conoce la historia. Eso fue hace un par de años. Fue con una persona con la que salí. Entonces no solamente era un tema económico, sino que había un tema emocional ahí de fondo. Y pues fue muy complicado poder lidiar con eso, pero pues me identifiqué mucho con lo que Juan Jesús comentaba, que cuando uno descubre los engaños y las estafas y confronta a esa persona por lo general siempre lo niega. No, lo van a negar y encima todo el malo eres tú. Y él Exacto. Es un santo y un bueno y tal, y a mí me da pena porque además en muchas de estas estafas siempre hay un componente emocional, ¿no? Desde el tipo que es un vendedor y yo voy a ser tu amigo y vas a ganar plata y luego si puedo te engaño. Y, o lo más triste es cuando entra ya una relación personal como el caso que nos estaba narrando Alejandro Bernal, ¿no? Ya cuando es una pareja a la que te roba o te estafa, pues es mucho más complicado. Y Edwin, ¿cuánto te intentaron estafar a ti? Eso fue hace muchísimo tiempo. Yo preferí cerrar ese oscuro capítulo de mi historia, pero no, lo intentaron. Afortunadamente no caí. Era en esa época de los negocios, tú mencionabas ahora la estrategia clave en negocios, ¿no? Es la rentabilidad, la alta rentabilidad. Usted sí. Ponga uno que se le va a devolver 100. Y hubo una persona que muchos de nuestros escuchas colombianos recordarán la famosa sigla DMG. Entonces, sí. Que fue una estafa piramidal brutal aquí en Colombia. Estafaron a medio país, sí.
Exacto, de hecho todavía hay eco de todo lo que pasó en torno a ese caso. Y nada, fue sencillamente una persona que me empezó a ofrecer todo el tema. A mí para ser sincero, yo estuve como tentado a hacer el esfuerzo, pese a que no tenía nada que invertir. Yo dije, pues consigo que invertir y le hago. Pero después esas reflexiones, esos momentos que uno debe tomarse justo después de esas propuestas, que es clave, ¿sí? No actuar por emoción, sino tomarse el respiro y pensar, bueno, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Además, porque los discursos suelen ser muy elaborados, ¿no? Muy bien organizados, cubren todas las bases, de modo que tú no tengas lugar a chistar nada. Pero no, afortunadamente mi lóbulo frontal, es decir, mi sector consciente y racional del cerebro, me dejó ver que de eso tan bueno no iban a dar tanto. Y de hecho, yo me cerré a esa posibilidad y yo creo que máximo a las 2 semanas estalló el escándalo. Wow. O sea, eso fue ahí encimita, claro. Estaban en la urgencia de empezar a recaudar fondos para empezar a darle los dividendos a los que estaban más arriba en la pirámide y todo por eso quería hacerse muy acelerado, porque estaban muy colgados, estaban muy cortos de ingresos, de flujo, de capital. Entonces, literal, me salvé. Menos mal. No, yo estaba acordando incluso de un episodio muy oscuro que viví en Lima, con una gente que quería mover, perdón, pero lo que era millones de dólares, y entonces se mandaba a una entidad en Hong Kong y esa entidad en Hong Kong duplicaba tu dinero en un año y tal. Es falso, mentira. Pero lo increíble es que aquella gente que perdió algo más de 400.000 euros en la broma, me los encuentro en España y hablo con ellos a día de hoy y me siguen diciendo que sí, que si yo les doy 1 millón, que ellos lo mueven y no sé qué y tal, cuando a ellos ya les estafaron, y siguen en eso. Y en este caso es la víctima, y sigue convencido de que es que no, como no juntó el millón, sino que la plata, que no sé qué, no voy a dar detalles porque es un tema muy escabroso. Claro. Hay implicados hasta políticos colombianos, con eso te lo digo todo, un senador colombiano, no, peruano, perdón, un senador peruano. Okay. Entonces, no, o sea, es una cosa muy, muy loca. A nadie le regalan la plata, a nadie le regalan oro. Entérense. Vamos a ver, el mejor fondo de inversión del mundo, el que más rentabilidad ha tenido en los últimos como 10 años, es un fondo de inversión español y la media ha sido un 5% anual. Y okay, es el mejor del mundo. ¿Vale? Es un fondo de inversión español, no voy a decir exactamente para no hacerle publicidad a nadie, pero la media de rentabilidad en los últimos 10 años fue un 5%. Claro, eso significa que es un gran fondo de inversión, porque si tú metiste 100 hace 10 años, hoy día tiene 150. Y ese es el mejor del mundo. Un fondo de inversión te puede dar un 20, un 30, un 40%, pero al año siguiente es posible que te dé un menos 10 o un menos 20. O sea, esto es como la lotería, y para el que sepa de economía. Pero vamos, o sea, para que la gente se haga una idea, o sea, que no. Pero es que mira que precisamente lo que tú estás mencionando hace parte de la estrategia llamémoslo de esta manera, del modus operandi del estafador en este ámbito, ¿no? En este ámbito de las ofertas económicas y de negocios. Y es empezar a utilizar esos bajos índices y porcentajes de rentabilidad del mercado habitual como argumento de venta, ¿sí? Es que fíjese, solo el 5, después de tanto tiempo, yo le estoy garantizando, ¿sí? Enfatizo y con comillas el garantizando, tanto más en menos tiempo. Y claro, pienso que... Y además le dice, el resto de la gente, si son tontos, usted y yo somos listos. Claro, usted y yo sí somos listos. Y ojo que aquí empezamos a meternos en la radiografía de la estrategia, y es uno, mostrar un panorama siempre favorable, ¿sí? Siempre, siempre. En muy pocas ocasiones he escuchado relatos donde para vender el cuento plantean situaciones de riesgo, y si las plantean, las minimizan. Entonces, primero va a ser el paraíso. Segundo, apelan a la vanidad. ¿Usted cómo va a dejar perder esta oportunidad? Claro. ¿Usted cómo? O sea, en serio,
Y aquí viene la tercera, que es, yo pienso, la fundamental, a las necesidades. Y ojo que no siempre, cuando las personas se meten en este tipo de negocios, sus necesidades son de dinero. A veces es necesidad de estatus, de tener dinero para conseguir otras cosas y tener otro nivel, mostrar otro nivel, otra calidad de vida. A veces incluso son necesidades afectivas. Necesitan dinero para comprar cosas y dárselas a otros y demostrar de esa manera que los quieren. ¿Sí? Es una forma un poco distorsionada y desviada de afecto, pero la clave de los estafadores, de absolutamente todos, es apuntarle a las necesidades, tanto materiales como psicológicas, de sus víctimas potenciales. Vamos a meternos en eso que me parece tremendamente importante, meternos ya a hacer radiografía de este tipo de personaje. Bueno, no podríamos hablar de estafadores, vamos a contar 5 casos, pero bueno, brevemente los últimos los hacemos más largos. Es que el más antiguo es fundamental para que entendáis a quién se le ocurrió esto de las estafas piramidales, que fue a un señor que se llamaba Carlo Ponzi, que era un señor que era de origen italiano, que llega a Estados Unidos a comienzos del siglo pasado, en concreto llegó en 1903, y este señor, digamos que Carlo Ponzi, empezó con pequeñas estafas. Yo creo que todos van de menos a más. Pues falsificó falsificó la firma de una mujer en un banco en Canadá que trabajaba en el banco y por eso lo metieron en la cárcel. Y bueno, pues otra vez también por traficar con inmigrantes italianos lo metieron también en la cárcel en Boston. Pero el tipo salió de la cárcel y se metió a empresario. Ya no quería trabajar para los demás. Entonces se dio cuenta que los inmigrantes italianos pues tenían una serie de cupones cambiables por dinero y dijo, no, pues en vez de enviar los cupones a Italia, tú me das los cupones, y prometía una rentabilidad del 50% en 45 días y del 100% en 90 días. Y el tipo, bueno, pues de repente pasó a ser un empresario súper aclamado, todo el mundo estaba contento, toda la inmigración italiana invertía todo su dinero en cupones para que tuvieran una gran rentabilidad, hasta que un periodista muy avezado, pues empezó a indagar, se dio cuenta que era una estafa piramidal, que simplemente es como llegaba tanta gente por esa rentabilidad, pues él cogía el dinero de los cupones, lo daba y se enterraba en plata. Y este tipo, nada, para hacer la historia muy breve, pues este tipo simple y sencillamente pues lo trincaron, se escapó a Florida, se afeitó la cabeza y no sé qué, aún así lo pillaron en otro estado norteamericano, en Massachusetts, estuvo varios años en la cárcel, intentaron lincharlo en la puerta de la cárcel cuando salió, pero la policía no dejó que lo lincharan y nada, pues se tuvo que ir a Italia, se lo deportaron a Italia y el tipo murió en la miseria en Brasil. Se metió en una línea aérea italiana, estuvo haciendo algunas cositas, parece que también negocios turbios con la aerolínea italiana, pero al final ya era tan conocido en Estados Unidos que allí no podía regresar y ya os digo, murió en un hospital en la miseria en Brasil. Alejandro Bernal. Juanje, hay algo muy interesante sobre esta historia de Carlo Ponzi y hago eco de lo que decía Edwin hace unos minutos, y es cómo este hombre detectó fácilmente las necesidades de muchos de los inmigrantes europeos que viajaban a Norteamérica a comienzos del siglo XX para buscar una mejor vida y, claro, atraídos con esta posibilidad de generar grandes ganancias en corto tiempo, cayeron en esta estafa piramidal. Efectivamente, y él fue el inventor del famosísimo, voy a hacer redoble, esquema Ponzi. Y efectivamente, este esquema se ha repetido una y otra y otra y otra y otra vez en cualquier lugar del mundo. Y la gente sigue picando. Estaba pensando en España, por ejemplo, casos como el del Fórum Filatélico. No, o sea, en cualquier país del mundo,
vas a ver esta vaina. Es que es una cosa, y lo inventó este señor, el famoso esquema Ponzi. Es una cosa muy loca, porque es la cosa más simple del mundo. Usted me da 100 y yo a los 3 meses le doy 150. Entonces todo el mundo te da 100, ¿vale? Entonces le da 50, 50, 50 y él se está pegando la gran vida a costa de los demás, pero no ha cambiado nada en más de un siglo. Es que es increíble lo de este tipo. Juanje, es que tú precisamente mencionaste, le pusiste el adjetivo clave a esta estrategia y es simple. Es tan simple, Muy simple. es tan sencillo que solo se va a encontrar variación en su forma de venta, ¿sí? En cómo se va a vender la estrategia, en cómo se va a vender el producto, las ganancias, pero la estructura, tú lo has dicho, es la más vieja, se mantiene, sigue siendo efectiva. Yo pensaría que sigue siendo efectiva y hablando únicamente de la estructura, de la dinámica interna, es que claro, cuando se empieza a mover el negocio y el dinero se empieza a notar, sobre todo porque recordemos que esta es la pirámide, ¿sí? Esto es una pirámide y para aquellos que quieran escuchar o ver una explicación mucho más lúdica, en redes sociales y en YouTube y bueno, pueden encontrar un clip de la versión americana de Office. Y hay, aquí está Alejo asentiendo con todo, diciendo sí, muerto de la risa. Además, porque ahí muestran cómo funciona. Los de abajo empiezan a dar dinero. Claro, ese dinero lo empiezan a recibir los que están arriba y ellos son los que terminan siendo los divulgadores del éxito de la estrategia piramidal. Eso es, que la plata me llega, eso es. Claro, pero los que están abajo necesitan que lleguen más personas para empezar a recibir la famosa, aquí viene otro adjetivo, otro sustantivo, perdón, el famoso multinivel, que incluso en Colombia, con ocasión de lo que pasó en DMG y con otras organizaciones, fue que ya se legalizó, no se legalizó, eso quedó mal, ya se adelantaron normas en contra de este tipo de dinámicas económicas, se penalizan, se persiguen, pero hay muchas personas, así como tú mencionabas, Juanje, que pese a que cayeron, pese a que perdieron, siguen todavía con su fe pegada a ese tipo de dinámicas económicas yo lo he vivido. E incluso su fe con la persona que los estafó. O sea, hoy en día hay personas que, mejor dicho, ponen la mano sobre el fuego por, Alejo, ayúdame, ¿cómo es que se llamaba el de DMG? Sí, pero bueno. Murcia. David Murcia. Después de que estuvo detenido en Estados Unidos por lavado de activos, ahora sigue detenido acá. Y hay personas que después, eso fue como en el 2006 acá en Colombia, aproximadamente, y fíjate todo el tiempo que transcurrió y todavía siguen personas defendiéndolo, diciendo que es el Estado y demás, a pesar de haber vivido las consecuencias. Pero Edwin, entonces, es tan funcional que la gente seguirá cayendo, Juanje. Sí, pero Edwin, yo lo viví en Perú. En Perú hubo un momento ya en el que yo llegué y dije, pero vamos a ver, nadie da una rentabilidad de un 100% en 365 días. Eso es imposible porque el precio de la plata es el que es, los inversores son los que son. Y entonces este personaje me sacó un contrato con una entidad financiera de Hong Kong muy importante, muy conocida a nivel mundial. Y mi cara es de decir, a ver, pero tú no has pensado nunca, hijo mío, que el contrato ese puede ser falso. O sea, es como de... Así es. Tengo la gran prueba, tengo aquí un contrato de X millones de dólares, vale, y no puedes pensar que es falso. Más, a veces esa es una forma como de garantizar la seriedad del negocio. Pero fíjate que hay casos con un contrato, con papeles, a veces hoy en día con este tema de criptomonedas y demás, el respaldo a veces se vende a través de la cantidad de personas que están suscritas en sus cuentas en redes sociales, Instagram, Facebook y demás. Pero hace años, cuando no existía eso, entonces la estrategia para garantizar era mencionar a Pepito Pérez. Y si Pepito Pérez tenía algún tipo de prestancia, si tenía algún tipo de reconocimiento, pues la gente, claro, decía,
hombre, si esta persona está ahí metida, ¿cómo yo no voy a estar? Entonces es muy hábil porque estos estafadores son muy hábiles porque siempre tienen una estrategia como 1000 cortafuegos para evitar que se les escape la víctima. Pero de todas formas, ahora quiero que me hagas una radiografía de cómo es ese tipo de personaje, Carlo Ponzi. Pero aquí el tema es el siguiente. ¿Sería un tipo capaz de estafar miles y miles y miles de millones de dólares burlando el mayor control financiero del mundo, que es el de los Estados Unidos de América? Pues ese crack se llamó ni más ni menos que Bernard Madoff. Alejandro Bernal. Y tal cual como usted lo decía, Juan Jesús, es quizás uno de los mayores estafadores de la historia. No es quizás, es el mayor estafador de la historia en millones de dólares. No hay duda ninguna. Y lo increíble de todo esto es que este hombre orquestó el mayor esquema piramidal en los Estados Unidos. ¿Qué hizo que Bernard Madoff se convirtiera en el estafador más importante de la historia, de acuerdo al gobierno norteamericano? Resulta que este hombre, en el año 1960, creó una firma llamada Bernard L. Madoff Investment Securities. Y su firma rápidamente se convirtió en uno de los mayores creadores de mercado, así como establecen los expertos en el ámbito financiero. Resulta que la empresa comenzó a ser investigada. De hecho, hay 8 investigaciones oficiales por parte de la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos porque el tipo mostraba una rentabilidad bastante curiosa y bastante extraña en este fondo de inversiones. Resulta, ¿en qué consistía la estafa o la estrategia de estafa de este señor Bernard Madoff? Resulta que este señor tomaba capitales a cambio de grandes ganancias que al comienzo, tal y como siempre lo hemos venido comentando, generaban grandes ganancias que eran efectivas, pero que años más tarde se demostraba que claramente tenían que ver con el esquema Ponzi. ¿Qué sucedió y por qué, como diría Juan Jesús, trincaron a Bernard Madoff? Resulta que ocurrió la crisis económica de 2008, quizás el crack económico más importante de las últimas décadas, y resulta que cayó como tal ese fondo de inversiones de Madoff. Los inversores estuvieron golpeados por esta situación, intentaron retirar el dinero que tenían, se estiman que eran aproximadamente 68.000 millones de dólares. Increíble. 68.000 millones de dólares. Y si no es por el crack del 2008, el tipo ahí sigue. O sea, lo increíble de Madoff es que se burló de todos los controles financieros de los Estados Unidos de América. No había invertido ni había hecho un carajo. Se pegó con esa estafa décadas, o sea, muchas décadas. Es que no fue un año, ni 2, ni 5, como pasa aquí con DMG o tal. No. Desde se los pegó, 60. Claro, toda la vida estafando como el mejor inversor de los Estados Unidos, robó 68.000 millones y cuando le trincaron, el tipo tan tranquilo dijo, no, si esto es un esquema Ponzi, ya me da igual, si voy a la cárcel. Y claro, hasta en la cárcel, que esto es muy heavy, el tipo dijo, no me arrepiento de nada. A toda la gente a la que le robé eran una panda de imbéciles y se lo merecían. ¿Cómo pensaban que podía haber una rentabilidad así? Eran idiotas. Y el tipo se murió diciendo eso porque murió en la cárcel. Sí. O sea, le importó un carajo. O sea, al final de su vida, ni sus hijos, ni su mujer ya le hablaban, ni nadie. O sea, y el tipo murió en la cárcel tan tranquilo. Es como que me da igual, Alejandro. Juanje, dentro de las curiosidades de esta estafa de este hombre, tal y como usted lo decía, cuando lo arrestan en el año 2008, pues es detenido por el FBI, pues debido a la crisis económica, y el tipo en todo momento decía, bueno, o sea, perdón lo que voy a decir, la palabra muy coloquial, si cayeron,
yo no tengo la culpa, o sea, ¿cómo se les ocurre haber creído en un modelo así? Pero lo curioso son algunas de sus víctimas, Juan Jesús, entre los cuales se encontraba el gran director de cine Steven Spielberg, varios bancos del Reino Unido y bueno, mucha gente importante de Gran Bretaña y de los Estados Unidos. Ahora, mucha parte, o más bien personas que hacían parte de las grandes élites económicas norteamericanas, también hacían parte de este modelo piramidal de este señor Madoff, pero lamentablemente, y creo que esto es algo que de hecho quiero que comentemos con Edwin en unos minutos, el hombre tuvo consecuencias en su familia a raíz de esta estafa, y es que comprenderán que la familia, cuando se enteró que este hombre fue arrestado, un hombre que durante décadas había tenido una imagen intachable de un gran empresario, de un gran hombre de finanzas, resulta que su hijo, después, 2 años después de que Madoff fuese arrestado, se suicidó en su departamento en Nueva York, y años después su otro hijo falleció de cáncer. Es como si una extraña, por decirlo así, desgracia a la familia cayera después de que arrestaran a Madoff. No es desgracia, lo que le pasó a esos hijos es lo siguiente: se criaron con los más ricos de Estados Unidos. Y al final resulta que su padre era un estafador, pero además con un sistema de estafa que es el más básico del mundo. ¿Por Claro. qué Madoff llegó tan lejos y por qué Carlo Ponzi o DMG llegan tan corto? Porque Madoff no daba una rentabilidad del 50% cada 45 días y del 100% cada 90 días. Con que te den una rentabilidad del 15% ya es una barbaridad que no te da nadie. Y la gente que te mete la plata, te mete 100 millones, 200 millones de dólares porque no le sonaba a un esquema Ponzi. Decían, bueno, pues es que este tío es tan buen corredor de bolsa, ¿vale?, que es capaz de ganar todos los años un 15%. Y él efectivamente movía muchísimo dinero en bolsa. Y por eso no lo pillaban, porque decían, no, es que el tío es un genio. Ha movido 18.000 millones de dólares este año. Fíjate, claro, pero nadie se ponía a hacer las cuentas respecto al dinero que entraba y la rentabilidad que repartía. O sea, es que es de flipar. O sea, ni el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ni a nadie se le ocurrió hacer esa cuenta. Y entonces lo curioso además es eso, que al tipo cuando lo trincan, porque claro, o sea, salió todo el pastel, no es que en el juicio empezara, no, dijo, pues sí, pues esto era un Ponzi, ya, listo, chao, que me encarcelen si sé que me voy a morir en la cárcel. Y ahora mi pregunta va para Edwin Olaya. ¿Un personaje así piensa que no lo van a trincar en la vida? ¿Es tan ingenuo en su narcisismo, diría yo, que piensa que nunca le van a trincar? Yo pienso que un delincuente de estas características, al haber planeado todo, tiene en su cabeza la expectativa de que esto pueda salir mal, ¿sí? O sea, creo que es el natural razonamiento de cualquiera de nosotros al planear algo. Esto puede salir mal. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes lo dijeron, ya era una persona experimentada en el medio. Ya conocía las estrategias buenas y las no tan buenas. Y también esa experiencia le brindó a él, lo que ya mencionamos hace un rato, la forma ideal, idónea de vender su propuesta económica, pero sumado en este caso en particular hay algo más, y es que la carta de garantía de su propuesta económica fue su propia imagen. ¿Cómo lo percibían a él? Alguien respetable, alguien efectivo en sus negocios. Además que hay que ver que el mercado en el que, el entorno en el que él se movió e hizo su experiencia laboral fue el mercado de la bolsa, que no es para nada sencillo, es ultra competitivo, no por nada les dicen los tiburones. Claro, es que, disculpa, es que la diferencia entre Carlo Ponzi y este señor es que este sí era un tipo estudiado de universidad, que había sido corredor de bolsa y tal, no un ratero de 3 al cuarto como era Ponzi. Eso, ¿eh? Y eso le valió para ganarse la confianza de la gente. Correcto. Y mira que cuando tú hablas de confianza de la gente, ojo que estamos hablando de gente
del sector financiero, del sector de las aseguradoras, muy fuerte, de la banca privada, de fondos de pensiones, que eso fue lo más dramático que pudo haber sucedido a raíz de todo lo de este señor, porque hubo personas que perdieron realmente su expectativa de futuro porque ya no tenían con qué pensionarse, todo su dinero se había esfumado y de hecho esto trajo también una ola de suicidios, ¿sí? En muchas de sus víctimas porque ya no tenían nada más. Es decir, su calidad de vida se había venido a menos, en menos de nada, y difícilmente iban a recuperar al menos la mitad de lo que habían suministrado. Como lo decía Alejo, estafó a personas de fundaciones, en este caso la fundación de Steven Spielberg, y obviamente personas naturales, ¿sí? Que creyeron claro, en el negocio, todo porque estaba respaldado por el hombre de negocios. Entonces, yo pienso que con el paso del tiempo, volviendo a tu pregunta, Juan G., esa idea de que esto pueda salir mal, con el paso del tiempo y obviamente el éxito de la dinámica, poco a poco se fue difuminando y ustedes lo dijeron de manera muy enfática y es una idea a la que yo me sumo. Si no se hubiera dado la recesión, se muere rico, sí, claro, él sigue con esto sí, y ojo que uno de sus hijos también estuvo investigado y creo que también incluso uno de estos personajes de los hijos empezó a revelar también para ganar ciertos favores con la justicia cómo había funcionado y cómo es que había redes con otras empresas y demás. Y bueno, entonces, si no es por esa recesión en la cual la gente dice necesito mi plata porque el mercado está en la inmunda, este señor seguiría acumulando, sus hijos seguirían acumulando y claro, en algún momento caerían, pero como suele suceder, y esto va a sonar un poquito a juicio, no tanto a hecho, pero sí es un juicio, caerían de pie. Muy seguramente caerían de pie, pagarían unos 5 años, indemnizarían a toda la gente, pero lo cierto es que fue un hito histórico en cuanto a lo que una persona inteligente, egoísta, tú lo dijiste, narcisista, que reúne ese egoísmo, esa inteligencia y esa capacidad de manipulación, puede llegar a ser cuando, además de recursos personales, tiene dinero para prestigio, prestigio, para movilizar cualquier tipo de dinámica. Si hubiera sido un negocio legal, créanme que sería el mejor de los negocios, pero claramente decidió optar por el camino torcido. Una pregunta, ¿para ti un señor como Bernard Madoff sería un psicópata, sí o no? Bueno, faltarían más elementos, pero teniendo en cuenta cómo se manejó antes, durante y después, y ojo que el después es muy clave y tiene que ver con esa frase que tú mencionabas, que incluso fue una frase que Madoff surgió de una entrevista que le hicieron cuando él ya estaba en la cárcel de malas. O sea, ¿quién los manda a ser tan tontos de caer en esta estafa? O sea, sí, así lo dijo. Sí. El problema es de ustedes, no mío. ¿Sí? Eso claramente revela un desinterés por las víctimas que podría estar relacionado con la falta de empatía, con la falta de culpa. Además que yo recuerde, no sé si ustedes tengan el dato, pero en ningún momento yo escuché que él se comprometiera fehacientemente a indemnizar a las víctimas. No, nunca. Que el proceso siga y si recuperan plata, que mire el Estado qué va a hacer con esa plata y las víctimas, pero por mi cuenta, suerte. Sí. Entonces, creo que sí puntuaría en muchos rasgos psicopáticos y claramente podría considerarse un psicópata. Sí, porque la falta de empatía es absurda. O sea, eran una panda de tontos y a quién se le ocurre que la rentabilidad iba a ser así. O sea, es que la frase es increíble. Alejandro Bernal. Aunque hay dos detalles muy interesantes sobre Madoff. Una de sus víctimas, de hecho en la investigación que hice para el dossier que estamos desarrollando, comentaba que cómo no confiar en un tipo que tenía el respaldo de más de 40 años en la bolsa de valores, un tipo del cual nadie se había quejado y como hemos recalcado mucho en este podcast, si no hubiese ocurrido la recesión, nada de esto se estaría hablando en este momento. Ahora, cuando a él lo arrestan en diciembre del año 2008, o sea, finales del año de la recesión, bueno, se
suscita un auténtico escándalo en los Estados Unidos. El 29 de junio del año 2009, la justicia norteamericana lo sentencia a cadena perpetua, y oficialmente a una condena de 150 años de prisión. Finalmente falleció en abril del año pasado, del año 2021. Sí, efectivamente. O sea, es que además su empresa quebró en el peor momento. Bueno, primero porque le pilla la recesión y luego, en medio de la recesión, de repente, este caso es un dato que dice, cuidado, que hemos creado un sistema financiero con pies de barro. Exacto. Y eso hace que el pánico aumente. Es que estamos hablando de una estafa de 68.000 millones de dólares. O sea, ¡qué bestialidad! O sea, claro, y de repente decir, Dios mío, el sistema financiero hace aguas por todos lados. O sea, si un tío estafa esa cantidad y las mejores empresas del mundo, tipo Lehman Brothers y tal, que daban hipotecas así tal, han sido un desastre, hay que replantearse incluso hasta el sistema financiero, cuidadito. Y efectivamente, hubo que hacer nuevas leyes y nuevos sistemas de control después de tan tremendo tortazo. Edwin, ¿quería comentar algo? Sí, que definitivamente estas personalidades, o más bien, estos personajes son inteligentes. No quiero que cuando yo diga inteligentes se les sobreestime, porque en realidad, desde el punto de vista humano, pues qué pobreza de persona tener que utilizar a los otros para satisfacer sus necesidades, ¿sí? Teniendo recursos, teniendo habilidades para hacerlo por su propia cuenta. Es decir, no hay que instrumentalizar a los otros, pasar por encima de los otros para alcanzar un objetivo. Pero fíjate que también pienso yo, y esta es una reflexión un poco más profunda, y es cómo el mismo entorno empieza a jalar, empieza a llamar a ese tipo de individuos. Recordemos el caso, se me olvida en este momento el nombre, pero que se popularizó con la película El Lobo de Wall Street. Sí. Es exactamente lo mismo. El tipo encontró más agujeros en el sistema bursátil, en el sistema de la bolsa de valores, empezó a jugar por su cuenta, incluso eso también llevó en su momento a que las autoridades revisaran cuál fue la puerta abierta por la cual se metió el tipo para tratar de cerrarla y evitar que esto sucediera a futuro. Pero siempre va a haber alguien que revise esos puntos ciegos para obtener ganancias desleales, ¿sí? Pero pienso que también tiene que ver con el contexto. El entorno empieza incluso, yo les puedo asegurar, no tengo como, así como es que dice el meme, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, sí. Que habrá personas, amigos de estos individuos, que en vez de condenarlos, los vean como un ídolo por lo que hicieron. O sea, sí, claro, celebren su maldad. Es impresionante. Sí, porque como no es una maldad de mandar gente a un campo de concentración a que la piquen, sino es una maldad, lo que dijo el tipo, nada, pues era una panda idiota, o sea, no me arrepiento de nada, o sea, ¿a quién se le ocurre esa rentabilidad? Sí, habrá gente que sea tan cínica que diga, no, pues este tipo fue un genio, vivió de los tontos toda la vida y ya. Ese es el tema. Exacto. De los estafadores y ese es el tema de dichos que hay en todo el mundo, como que el vivo vive del bobo. Y hay muchos que dicen, no, es que yo soy vivo, y un desprecio hacia el resto de seres humanos brutal y absurdo. Vamos a seguir por este paseo de estos estafadores con personalidades distintas, y es lo que me gusta que las vaya a analizar ahora Edwin. Y es que ahora lo vais a flipar con esto. ¿Habría un estafador bueno, entre comillas? Alejandro Bernal, ¿quién es Frank Abagnale? No sé si he dicho bien el nombre en inglés, que yo hablo inglés bastante. Abagnale. Pues Juan Jesús, estamos hablando quizás de uno de los estafadores más carismáticos, incluso de la historia de los Estados Unidos. La historia de Abagnale incluso inspiró una película que se titula Atrápame si puedes, que fue protagonizada por Leonardo DiCaprio hace unos años. Pero ¿qué hizo de este hombre un hombre cuya vida incluso pasó a la gran pantalla? Pues resulta que la historia de Abagnale está llena de cambios de personalidad, de una inteligencia
para saber moverse, hallar los huecos en el sistema y sobre todo un hombre con una capacidad de mimetizarse e ir un paso más adelante de quienes lo perseguían, realmente impresionante. ¿Cómo es la historia de este hombre? Bueno, resulta que nació en Bronxville, en Nueva York, de una familia relativamente pobre, y Abagnale, desde muy joven, prácticamente desde los 10 años, aprendió a cometer delitos, a hacer estafas. Desde muy pequeño se establece que incluso falsificó su licencia de conducir, haciéndose pasar por una persona 10 años mayor. Imagínense, a duras penas en su adolescencia ya hacía ese tipo de cosas. Adicionalmente, sabía falsificar documentos para inflar su currículum, para acceder a trabajos a los cuales desde luego no estaba calificado. Tras obtener cierto tipo de prebendas en las labores que hacía, comenzó a emitir cheques sin fondo que cobraba a bancos en diferentes cuentas. Lo peor es que el tipo tenía éxito a la hora de realizar este tipo de labores y bueno, de esta manera fue comenzando a generar ingresos, a obtener dinero. Abagnale, en la medida en la que fue pasando el tiempo, decidió que la mejor forma para hacer caer a alguien en una estafa era encarnar, personificar a una persona de prestigio, ser alguien que fuese respetado y admirado. Y a través de esa estrategia desarrolló la idea de convertirse en alguien que se conoció como Frank Taylor. Se cambió su nombre a Frank Taylor, se hizo pasar por un piloto de una aerolínea llamada Pan Am, y lo que hizo Juan Jesús, Edwin oyentes, fue realmente increíble, por no decirlo de otra forma. Resulta que este hombre se hizo llamar de esta compañía, solicitó un uniforme nuevo como piloto, sacó como excusa para obtenerlo que el que ya tenía lo había extraviado en un vuelo. Imagínense esta, viveza de este hombre. Y este hombre resulta que comenzó a relacionarse con personas relacionadas en el ámbito de la aviación, con pilotos, con aeromosas y demás. Y el hombre comenzó a aprender muchas cosas y de esas cosas que aprendió, conoció terminología, conoció cómo comenzaban a funcionar las aerolíneas y el tema de los vuelos. Lo cierto es que este hombre incluso se hizo pasar como un alumno de secundario para poder estar más cerca a ciertos tipos de personas que hacían parte de la cabeza de esta aerolínea Pan Am. Pero lo más loco de todo esto, Juan Jesús, es que el hombre logró falsificar su identificación como piloto de Pan Am y el propio carnet, y de esta manera aprovechó esta identidad para volar gratis en aviones de esta compañía en un periodo entre los años 1964 y 1966. Y el dato concreto es el siguiente: se estima que realizó más de 200 vuelos en calidad de piloto y de pasajero en esta compañía aérea. Pero bueno, es que, claro, ahora entramos en un tema muy distinto. El estafador que hasta te cae bien. Porque dice, bueno, si hubiera cogido a la gente y le saca la plata, como hicieron Madoff y Ponzi, pues qué tío más malo, es un psicópata en la cárcel. Pero claro, dice, este tío estuvo volando 10 años gratis. Y todo lo que han pensado ahora mismo, toda la familia del misterio es, y si yo pudiera hacer lo mismo lo haría. Pues no me han estafado a mí compañías aéreas ya en mi vida, pues de todas formas por algo que le robe tampoco sé que lo van a poner en los comentarios, Jorge. Sí, claro, seguro, pues yo por ejemplo, ¿qué quieres que te diga? Con todo lo que he volado en mi vida, si pudiera hacer lo de este señor, vamos, se me pegaba unos viajes que lo flipas, o sea, y dormía tranquilamente. Claro, ¿por qué? Porque lo que haces es quitarle una migaja, un granito de arroz a alguien que tiene miles de sacos de arroz. Entonces dice, bueno, pues el que vende el arroz está abusando y le han quitado unos granitos, pues tampoco es para tanto. Vale, esa es la realidad. Y bueno, continúa con la historia de este hombre. Pero Juanje, más allá de esta estafa y de este cambio de identidad con el cual se hizo pasar como un piloto de esta aerolínea Pan Am, también
Abagnale tiene un antecedente dentro de sus cambios reiterados de identidad que de hecho casi se lleva la vida de un infante, y es que resulta que Abagnale en algún momento se hizo pasar como médico pediatra. O sea, imagínense esto. Ahí ya se pasó. Ahí se pasó, sí. Y ahí fue cuando este hombre adoptó la identidad de Frank Connors, un pediatra prestigioso del hospital de Georgia, para el cual de hecho falsificó nuevamente identificaciones y ejerció, ojo al dato que les voy a dar, durante 11 meses, casi un año, estuvo ejerciendo como un falso pediatra allá en Georgia. ¿Qué pasó? Lo descubrieron Juan G. Edwin Oyentes cuando se puso en riesgo la vida de un infante y se dieron cuenta los médicos que este tipo de medicina no sabía nada. Qué bruto, es que creo que tenía que haber disimulado otra cosa, gente de bolsa. Vale. Un médico general y formulaba acetaminofén y listo, iba a la fija. Ya, y así no hay problema, eso de aspirina, acetaminofén y si te duele la garganta, un jarabe para la tos, ya está, perfecto. Y listo, sale. Yo debo confesarles, Juan G., Alejo y a los que nos estén escuchando, que a mí Frank me cae bien. Sí, creo que a toda la audiencia le está cayendo bien. Yo soy del combo a los que le cae bien. Creo que una muy pequeña parte tiene que ver claramente con la interpretación de Leonardo DiCaprio en la película, repito el título, Atrápame si puedes, que de hecho está basada en el libro que el propio Frank escribió sobre su vida. ¿Sí? Entonces eso le da un matiz más bonito. De hecho, el propio Frank salió en la película. Es el agente, es el policía francés que lo captura, porque ahí es donde ya se terminó la carrera, la persecución. Pero quería decir que a mí me cae bien este personaje. Claro, hizo daño, o sea, no podemos desconocerlo porque engañó personas y claro, cuando tú pones la confianza en alguien, lo que menos esperas es ser defraudado, ¿sí? Y claramente cualquier engaño parte de que hay una relación de confianza. Es decir, que aunque no hubiera habido un grandísimo perjuicio económico, sí hubo un perjuicio afectivo, emocional, psicológico, con esa confianza defraudada. Pero a mí, y yo estoy seguro que ustedes lo van a contar, así que no voy a espolear, pero es después el giro de 180 grados que toma esta historia, lo que me hace ver a Frank de otra manera y sencillamente decir que hay personas con inmensos talentos y capacidades que en algún momento de su vida, por diferentes razones, empiezan a tomar una cadena de malas decisiones, pero eso no significa que esté condenado a continuar tomando malas decisiones y a ser una mala persona. Alejo o Juanje, rematen con esta historia porque es hermosísima. Alejandro Bernal, remata esta historia que es muy curiosa. ¿Sí? Bueno, resulta que este hombre también incluso se hizo pasar como abogado a los 19 años de edad, como un hombre que se llamaba Robert Black, graduado de la Universidad de Harvard, una de las instituciones más prestigiosas del mundo, y lo que dicen sus biógrafos es que este hombre antes de los 20 años había cometido fraudes por un valor de $4 millones. Es decir, un hombre de menos de 20 años ya tenía la suficiente experticia para cometer este tipo de fraudes. ¿Cómo lo trincaron? Como diría Juanje, resulta que Abagnale se fue a vivir a Montpellier, en Francia, digamos, huyendo un poco de todo el prontuario que ya tenía en los Estados Unidos. Y bueno, ¿por qué lo agarraron? Porque resulta que una expareja de él lo reconoció en un cartel de Se Busca de la Interpol, le pasó la información a esta Interpol y de esa manera arrestaron a Abagnale. Ahora, ¿qué pasó? Y ahí viene el giro del cual nos hablaba Evin, que es lo más loco. Al tipo lo arrestan, lo arrestan allá en Francia, pues a este hombre, de hecho, pues purgó una condena de 5 años en la prisión federal de Petersburg, en Virginia, en Estados Unidos. Fue extraditado, de hecho, cuando lo agarraron en Francia, y resulta que el gobierno estadounidense le dice lo siguiente: mire, Abagnale, usted es un tipo que prácticamente es un genio, o sea, no hemos podido agarrarlo, usted ha hecho esto, ha hecho lo otro, y siempre ha sabido encontrar los huecos en el sistema. Hagamos una cosa, colabore con nosotros, ayúdenos a detectar
fraudes, sea aliado del gobierno de los Estados Unidos y de esta manera pues le ayudamos a crear una consultora especializada que a propósito es la consultora que tiene al día de hoy Frank Abagnale y que colabora de forma estrecha con el gobierno de los Estados Unidos. Que es increíble, el tipo es empresario, ya no engaña a nadie, ya no estafa, y es lo que decía Edwin Olaya. O sea, este tipo sí fue capaz de cambiar. Ahora, eso sí, el tipo de fraudes que hacía era muy diferente a lo que estábamos hablando de Bernard Madoff o alguna cosilla que yo os voy a comentar ahora. Muy, muy diferente. Edwin. Sí, completo. Y fíjate que sumando a ese periodo de redención, lo llamo yo, es que él pagó lo que se robó. O sea, le devolvió a la aerolínea el dinero que le había estafado con esos viajes. O sea, él ya con su consultora empezó a repartir cheques, obviamente, Qué loco. indemnizando a las personas o a las instituciones. Entonces, esto, por supuesto, nos saca a Frank del paquete de los estafadores tipo Madoff, y esto nos lleva a pensar también en el espectro tan amplio de delincuentes que puede haber en el universo, ¿sí? Y aquí en particular, y eso es algo que trata de reflejar un poco la película sobre todo, e incluso algunos de los fragmentos de sus libros, porque además ha escrito varios libros, ¿sí? Uno fue el de Atrápame si puedes, creo que el otro se llama El arte del robo, de la estafa, algo así, Robando tu vida, y el último fue Estáfame si puedes, que incluso le enseña a las personas a cómo no ser estafadas. O sea, imagínense. Pero entonces, sí, es alucinante. Exacto, es muy lindo. Pero a lo que iba es que yo me atrevería a especular que todo lo que él hacía era una búsqueda de sí mismo, ¿saben? Es una búsqueda de ser alguien, de buscar una identidad, es decir, con todo ese periplo que nos narró Alejo de ser copiloto, ser médico, ser abogado, ser agente secreto. Y él en realidad, claro, obtenía un beneficio económico, pero el beneficio adicional era el reconocimiento. Fíjense, es el señor piloto. Y pues en Estados Unidos lo que eso representa. Un médico, un abogado. O sea, de alguna manera utilizaba estas fachadas para engañar, pero creo que en el fondo se alimentaba su autoestima, su muy baja autoestima, yo me atrevería a especular, repito, recibiendo el reconocimiento de otros por ser lo que no era, ¿sí? Por ser ese abogado que no fue. Pero luego aquí hay una cosa curiosa, y es que este tipo no le robó a pobres y le fastidió la vida, sino que estafaba compañías, tal, que ya tenían mucha plata, y luego encima todo devolvió el dinero cuando él tuvo mucha plata, porque a él le va genial. Exacto, ahora piensa, bueno, ¿y cuál era el beneficio económico de ser médico? Listo, en 11 meses. O sea, era un beneficio más, pienso yo, más emocional, más psicológico, igual que ser abogado. O sea, creo que si consiguió 2 clientes, pues pobres clientes, pero no se hizo millonario con esos clientes. Era más el querer ser alguien, ¿sí? Alejo, ibas a decir algo. Sí, es que quiero dejar un colofón respecto a esta historia de Frank Abagnale, y es que este hombre no solamente al día de hoy es conocido como uno de los consultores antifraude más importantes de todo el mundo, sino que tiene una frase, Juan G., Edwin y oyentes, que para mí es lapidaria, se las voy a leer textualmente. Siempre le digo a la gente que lo que hice hace 50 años, cuando era adolescente, es ahora 4,000 veces más fácil de hacer que cuando yo lo hacía hace 5 décadas, porque la tecnología genera crimen, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Siempre habrá personas dispuestas a utilizar la tecnología de forma negativa y egoísta. Así que hoy en día es mucho más fácil estafar, ya sea con gente que esté falsificando cheques u obteniendo información de los demás. Qué buena reflexión esa que has comentado que hace él. Señores, mucho cuidado con todas estas redes sociales y vainas y cosas y medios digitales. Mucho, mucho cuidado. Bueno, para ir cerrando, ¿querías comentar algo, Edwin? No,
No, dale. No, mentira, sí, no me puedo evitar. Dale, habla. Aquí me salió el papá, se me salió el papá. Y es que, y eso lo digo con cariño, yo entiendo que las redes sociales sean una plataforma para mostrar nuestros éxitos y obviamente recibir el reconocimiento de las personas. Pero yo con alguna frecuencia he hecho este comentario cuando veo eh, que los estudiantes, los universitarios, cuando se gradúan, salen con su diploma, muy bonito, las fotos en el restaurante, muy lindo, qué chévere, felicitaciones, pero no cubren la cédula, por ejemplo, o las firmas que aparecen en el diploma. Y yo les digo, pilas, ahí hay un tema de seguridad al que hay que estar muy atento, y la respuesta que me han dado es, no, pero no pasa nada porque yo tengo gente conocida en mis redes. ¿Mm? Eso no garantiza absolutamente nada. Hoy en día, Correcto. con tu número de cédula, es suficiente para que saquen un crédito a tu nombre, una tarjeta de crédito, no se necesita más. Cuando tú pones la foto de primer plano de tu diploma, pues qué chévere, muy bonito, pero eso ya es una herramienta para que otro pueda falsificar un diploma. ¿Sí? ¿Qué casos incluso en instituciones del Estado han sucedido? Personas que han falsificado sus diplomas y después de una década, ay, no, a duras penas es bachiller. ¿Y qué pasa con todos los procesos que ha tenido que manejar? Entonces, sencillamente decir que, ojo, que la vanidad no nos gane en redes sociales y terminemos brindando a delincuentes información que ellos no necesitan, pero con la cual sí realmente harían para hacer y deshacer. Entonces, ojo con eso. Exacto, cuidado con nuestra privacidad, no la soltemos a los cuatro vientos. Totalmente correcto. Alejandro Bernal. Juanje, un dato muy rápido sobre lo que decía Edwin, es que esto ya sucedió aquí en Colombia y es que una banda que se dedicaba a privar de su libertad, no digo la palabra para que el algoritmo no nos fastidie el video, Juanje, que privaba contra su voluntad de la libertad de las personas, decían que identificaban a sus víctimas a través de las fotos que ponían en sus redes sociales, identificando los sectores donde vivían para saber si vivían en zonas donde por lo general residían personas prestantes, así que mucho cuidado con lo que publican en sus redes sociales. Efectivamente, y en este podcast creo que nos vamos a pasar un pelín de tiempo, pero voy a intentar brevemente contar los dos casos que están súper de actualidad, que no tienen nada que ver psicológicamente y lo que hicieron con lo que hemos hablado hasta ahora. Hemos visto un suplantador que luego se hace bueno, hemos visto un tipo sin ninguna empatía que le roba a los más ricos de Estados Unidos y el bombazo mediático de los últimos meses. Un señor que se llamaba Simón Ayud, conocido como el estafador de Tinder. Este tipo que se cambió el nombre por Simón Leviev para que pensara la gente que era hijo del magnate de los diamantes Abenovich Leviev. Él decía que era el hijo de Leviev y que era un hombre de negocios, y en Tinder aparecía el tipo ahí siempre con trajes y con ropa súper guau. A todas las chicas veían este tipo que además está churro y tal, y con esa ropa dándole like, y directamente era como una especie de orgasmo lo que le daba a alguna pobrecilla, y resulta que era todo total y absolutamente falso. Y además la forma que tenía de estafar, desde mi punto de vista, denota una crueldad brutal. Tomar una relación afectiva con una persona y luego decir que es que está sufriendo un atentado, que le están persiguiendo. Ponía un vídeo donde su guardaespaldas estaba herido y decía que tenía que esconderse, que no podía utilizar las tarjetas de crédito suyas porque así lo rastreaban y iban a acabar con su vida. Y entonces empezaba a pedirle las tarjetas de crédito a sus víctimas y ganaba tantísimo, le sacaba tanto dinero que así conocía a otras y volvía a repetir el proceso una y otra vez. Este señor ha estado en la cárcel en Finlandia, este señor ha estado en la cárcel por estafador en Israel. Es increíble porque después del documental se hizo tremendamente conocido a nivel mundial. Hace 5 minutos estaba comprobando las cuentas de él de Instagram, ya se las han cerrado otra vez, las cuentas de Instagram, le han cerrado Tinder, nadie se fía de él. Estaba saliendo con una modelo israelí
no te pierdas esto. Cuando salió el documental con Kate Conlin, que la chica la verdad es un pibón, está tremenda, y hace pocos días le ha dejado. Ha dicho que sigue siendo amigo de él y tal, y bla, bla, pero que ya el idilio pasó. Y la cuenta de Tinder, Tinder la suspendió la cuenta de por megavida y a la eternidad, pero Instagram, que le está cerrando también las cuentas, que no quiere saber nada del tipo. Bueno, yo vi la cuenta de él hace unas semanas antes de que la cancelaran y el tipo sigue igual, con ese narcisismo, fumando puros habanos, con gafas último modelo, en yates, yo soy lo máximo. Ahora dice que es asesor financiero y que todo es un montaje. Ridículo, o sea, pues cuando están todos los documentos, todo por parte de autoridades noruegas, suecas y británicas que le reclaman por estafa. Y el tipo, no, pues ahora una de las cosas que hace, por ejemplo, es que tenía una cuenta en una página web y te manda un saludo personalizado por X plata y cosas así, o sea, y hay gente que paga por eso, o sea, es increíble, o sea, no entiendo al ser humano. Edwin Olaya, ¿me puedes aclarar esto, por favor? No, yo tampoco, por eso voy a cambiar de profesión. Creo que las empanadas se venden harto. No, increíble, es que es increíble. Un comentario corto para poder abordar el otro caso que ustedes prepararon, que está espectacular. Miren, con bastante frecuencia he escuchado comentarios como, es que como son de tontas, más o menos a lo Madoff, pero es que como son de tontos, como son de brutos, porque caen en eso, yo no caería. Y fíjense que aquí estamos viendo todo un panorama amplio de diferentes tipos de víctimas. Y en este caso, estas chicas, que incluso el documental, la serie es bastante interesante, está muy bonita para ver, está chévere. Lo que revela es, por un lado, la habilidad, el carisma de Simone, pero por el otro, y ojo que esto no las hace culpables, pero sí es algo a lo que todos debemos estar atentos, es esas carencias afectivas. O sea, no podemos pretender, y se los digo de verdad con cariño y desde mi propia experiencia personal, no podemos pretender que venga otro a hacernos felices cuando nosotros no lo hemos logrado con nosotros mismos. Entonces, repito, no es la culpa de ellas, ni más faltaba, pero sí cuando ustedes vean el documental, si no es que no lo han visto, porque eso fue bomba, como dijo Juanje, pero ciertamente se encuentra eso en el fondo, el querer estar con alguien con unas características, bonito, prestante, con plata, que me lleve al mejor sitio, pero al final de cuentas en una relación real todo eso se va, ¿sí? La belleza se va a ir, sí o sí, así no quieras, así te apliques Botox, todo lo que quieras, eso se va a ir. Lo que queda en el fondo realmente es el sentimiento genuino y el saber que estás con una persona confiable, que te respalda, que te apoya y que es un lugar seguro para tu corazón. Uy, me pasé. No, voy a decirte una cosa, tío. Me parece maravilloso y precioso lo que has dicho. En el sentido de, si a usted le llega un príncipe azul, genial, millonarias del mundo que sepan que estoy soltero, ¿vale? No hay ningún problema. Pero... La cuña, que no se pierda la cuña. Estafadores de Tinder. No, que esto lo escucha mi novia, que oye todos los podcasts y luego me va a canear, ¿vale? O sea que mejor que... Pero no hace falta, Alejandro, no hace falta que lo edites. Entonces a lo que voy. Puedes abrir el micro, vale, les ha dado un ataque de la risa. Edwin y Alejandro, brutal. O sea, brutal. Bueno, a lo que voy, sí, tengo novia desde hace un par de meses. Pero además de eso, es que lo que ha dicho Edwin me parece precioso. Precioso en el sentido de decir, a ver, señores, que nos llegue el príncipe azul con mucha plata. Genial, bienvenido. Yo no soy budista de irme a vivir al campo. O sea, me parece genial. Pero no nos podemos dejar deslumbrar solo por eso cuando conocemos un ser humano. Y eso es cierto. El amor es una cosa que tiene que ser para toda la vida, para la eternidad, sin apura, tal, aunque luego se caiga y haya divorcios e historias, pero no nos dejemos seducir por lo material. Creo que es el mensaje en el fondo de ese documental, tal y como lo decía Edwin. Pobrecillas las chicas a las que les engañó, a todos nos podía haber pasado algo igual, pero creo que esto deja un mensaje que, como ha dicho Edwin,
que yo lo certifico al 100%, o sea, me parece muy bonito. O sea, no es solamente que el tipo tenga un Maserati y ropa de Armani, ¿vale? La vida son muchas más cosas que eso, que me encantaría vestir de Armani y tener un Maserati, ¿vale? No voy a decir que no, y aquí yo en plan santo. Aunque la verdad, creo que cuando uno cumple 50 las cosas te cambian en el coco. Cada vez me interesa menos el traje de Armani y el Maserati. Te lo digo así de claro. Y eso es sabiduría. Sí, pues porque un día leí un artículo, esto sería para que otro día hiciéramos otro podcast, ¿vale? Voy a salirme mucho del tema. Decía que las personas entre 50 y 60 años son las más felices del mundo porque ya no te frustra el hecho de que hay ciertas cosas que nunca vas a tener, porque te das cuenta que hay cosas más importantes. Entonces, yo sé que nunca tendré un coche de lujo, que nunca un tal. A día de hoy, lo único que quiero es tranquilidad emocional y tranquilidad económica para llegar a fin de mes bien y de vez en cuando viajar, que para mí es mi mayor capricho. Ya. O sea, ya de ya. Esa es la realidad. Pero bueno, ya que hoy nos estamos enrollando demasiado, vamos a rematar el programa con el último caso, la última historia después de este ataque de risa que les ha dado aquí a mis contertulios. Y es, aquí otra vez redoble, porque esto es de no creer, la señora Elizabeth Holmes, con 19 años, empresaria, portada de la revista Forbes, por ser la primera mujer que desde abajo y viniendo de clase media había ganado $1.000 millones. La señorita estafó $9.000 millones. Y es una historia increíble porque esta chica estudió química en Stanford, era, digamos, un genio, creó la empresa con 19 años. Y esto también es increíble para que veamos los huecos del sistema. Creó una patente de una maquinita que era como un maletín, donde tú solo te punzaban un dedito, salía una gotita de sangre, metía la gotita de sangre y eso te hacía un análisis perfecto. Eso estaba patentado. La primera ronda de inversión de un fondo fue de $400 millones. La primera ronda de inversión. Bueno, la han declarado hace muy poco culpable por cargos de fraude, ¿vale? Le va a caer una buena temporada en la cárcel. Y bueno, pues básicamente esta señora decía que con ese test que te sacaba una gotita de sangre y esa patente pues te sacaba 240 parámetros de tu sangre y en realidad solo sacaba unos 15 parámetros y todos estaban mal. O sea, no hizo un análisis de sangre en condiciones la máquina en su vida. Tenía miles de empleados, vestía siempre de negro. Era una persona como muy discreta. Entraron grandes ejecutivos en la compañía. Eso sí, hubo ciertos detalles, los empleados se dieron cuenta de ciertos detalles de que todo era una estafa. Y luego, por lo visto, ella sí era muy déspota. Hubo un momento que se compró un husky siberiano y el perro iba haciendo chichi y popó por los laboratorios y nadie podía hacer absolutamente nada. Obvio, además, con lo bueno que es eso para las muestras de sangre. Yo creo que esta es la última gran estafadora en el sentido más convencional, ¿vale? Lo que montó no fue un esquema Ponzi, sino simplemente dijo esto es un invento que funciona y no funcionaba y era todo mentira y recaudó $9.000 millones. Le decían la nueva Bill Gates, portada de Forbes y fijaros cómo acabó. O sea, para que veamos que no es oro todo lo que reluce y que cuidadito con las cosas con los grandes inventos que revolucionan el mundo así tan facilito. Sí, acá hay un tema particular y es que remataron ustedes, porque la selección está espectacular, con un caso que nos muestra que los estafadores no siempre son hombres, ¿sí? Acá esta mujer lo hizo de manera maravillosa, ¿sí? Ojo que el adjetivo no es alabando el engaño, sino su capacidad de construir un personaje, porque de hecho ella empezó a tomar muchos elementos para construirse a sí misma como empresaria,
¿sí? Lo que decías, Juanje, de la ropa oscura era una clara referencia al estilo de vestuario de Steve Jobs, ¿sí? Incluso impostaba, hay varios videos que muestran las grabaciones y están súper, por si las quieren curiosear. Ella impostaba, modificaba su voz para hacerla más gruesa, porque de acuerdo a algunos estudios, una persona que tenga una voz gruesa se percibe como más confiable, como más seria, como más, sí, como más dominante. Y ella utilizaba esa voz en sus intervenciones, en sus presentaciones, mejor dicho, construyó un otro yo para vender esta idea que, como lo decías, Juanje, y me sumo a tu invitación de tener cuidado, sobre todo en esta época en el que evitar la vejez, evitar la enfermedad se ha vuelto un comercio. Entonces, ojo, ¿qué le vamos a meter a nuestros cuerpos? Ojo, ¿cómo vamos a cuidarnos? Eh, Porque por ahí derechito no solo estamos poniendo en riesgo nuestra salud, sino nuestra salud financiera. Y nuestra plata, porque hay que decir que el gran éxito de su empresa, de Ceranos, era ese, que te hacía análisis de sangre sin prescripción médica y era como un chequeo general y te decía ya si tenías altos los triglicéridos, el no sé qué, y que si tenías que cuidar, y era todo mentira, falso, o sea, brutal, brutal, brutal. Alejandro Bernal, ¿quería comentar algo? Juan G., el caso de esta señorita a mí me impresiona porque fue generar un fraude a través de la ciencia, de la confiabilidad que ella generaba como una mente privilegiada y todo lo que éste le otorgaba. Y bueno, luego se cayó esta escalera de naipes falsa y bueno, quedó, tal y como decía Juan Jesús, como una de las estafadoras descubiertas más importantes de los últimos tiempos. La más importante en cantidad de dinero y luego aparte una estafa muy nueva, porque no era un esquema Ponzi y tal, sino es decir, la ciencia me ampara, tengo una patente y era todo mentira y la patente era real. O sea, otra cosa para modificar las leyes y que las oficinas de patentes empiecen a funcionar un poquito mejor. Bueno, señores, estamos ya llegando al final, que nos hemos enrollado un montón, pero es que me ha encantado este programa. Así que nada, chicos, vuestro cierre y vuestra conclusión. Edwin, tu cierre y tu conclusión, amigo. No, sencillamente pues darles las gracias por esta invitación, la pasé súper, espero que todos los que se conecten con este podcast en serio la disfruten y se sientan aquí en una conversación entre amigos y estaré atento a los comentarios, ni más faltaba. Y nada, definitivamente ojo con las promesas. Ojo con las promesas. A veces la vida siempre va a tener momentos difíciles, vamos a tener necesidades, pero creo que a veces no necesitamos más de aquello con lo básico que podemos suplir las necesidades. Entonces no necesitamos Maserati, no necesitamos miles de millones de dólares, porque al final de cuentas, cuando muramos, todo eso se va a quedar acá. Y nosotros ya nos fuimos. Efectivamente, amigo, qué buena reflexión, Alejandro Bernal. No todo lo que brilla es oro, Juanje, y siempre desconfiar de aquellos negocios u oportunidades de negocios que prometan ganancias milagrosas en un tiempo bastante corto. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalperez con @S. Hay veces que nos puede frustrar llevar lo que entendemos como una vida de no grandes lujos, como si fuéramos uno más. Pero yo creo que lo que le da realmente valor a la vida es lo que cada uno de ustedes lleva dentro. Lo que lleva dentro, encontrar gente maravillosa con la que compartirlo, y eso es lo que nos puede dar la felicidad. Los grandes beneficios en 2 segundos, hacerte millonario en 2 días, tener una vida de lujo. Pues sí, no voy a decir que no sea bonito, pero creo que todo el que lo ha conseguido ha sido a base de trabajo, trabajo, trabajo y esfuerzo. Y además el trabajo y el esfuerzo nos hace ser mejores personas, tener más relación con lo que nos rodea, entender qué es la sociedad y valorar cada peso de los que tenemos. Tengan más, tengan menos, disfruten de la vida,
que para disfrutar de la vida, péguense a personas positivas. Es la mejor solución y suele ser bastante barato. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.